con respeto a mi marido, que es militar, tú eres policía. Tú eres, o sea, tú eres nada. Mi marido sí que es coronel. ¿Tú eres qué? Bueno, gente, si hay una cosa de la que tenemos que hablar es de la policía. Porque la policía, el desmonte del ESMAD, por ejemplo, fue una de las promesas del nuevo gobierno y todavía no hemos visto que se haya desmontado el ESMAD. Seguimos viendo que hay muchísima corrupción en la policía y ahora tenemos un general, director de la policía, que parece que es un cristiano furibundo y está causando verdadera sensación en las redes sociales. Y aparte tenemos un problema de clasismo del que no se habla dentro de la policía y por eso tengo a dos invitados de lujo. Primero que todo, al coronel retirado de la policía, Omar Eduardo Rojas Bolaños, quien ha sido perseguido por ser uno de los que denunció los falsos positivos. En este momento está en el exilio desde hace varios años. Quien es sociólogo y que han hecho una labor increíble a nivel nacional e internacional por hacer del cuerpo de la policía un cuerpo más digno, por denunciar crímenes de Estado y por construir un país mejor. Bienvenido, Omar Eduardo. Buenas tardes, Pablo. Un placer estar en su programa. Y como no podía ser de otra manera, pues Diego Cancino, el concejal bogotano que más ha luchado contra la brutalidad policíaca, quien ha sido el protagonista, desafortunadamente, de unas situaciones realmente dramáticas en las que una y otra vez hemos visto cómo la policía ha desplegado su actividad de violencia injustificada una y otra vez contra la población civil, como fue en las protestas y como ha sido detenciones ilegales, etcétera, etcétera. Diego Cancino, bienvenido. Pablo, mil gracias, a palabras mayores también mil gracias. Un saludo de reconocimiento a nuestro general que de manera tan valiente denunció de manera contundente esos homicidios, porque son homicidios perpetrados por el Estado. Es decir, acá una cosa que nosotros tenemos que asumir, Pablo y Omar, es que ha habido crímenes de Estado, que aquí ha habido unas prácticas pareciera desde una estructura estatal que quieren violar derechos humanos. Exactamente, y hoy vamos a intentar pensar entre los tres cuáles pueden ser las causas, tanto institucionales como sociales, que pueden haber condicionado a que ya tengamos o hayamos tenido la policía que tenemos. Entonces yo, para empezar, quisiera preguntarle al ex coronel, y prefiero referirme a Omar Eduardo porque es un amigo, pues por su nombre, Omar. Yo quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿cómo es el clasismo al interior de la policía? Porque todos sabemos que no ganan los mismos sueldos, ni las mismas primas, ni una cantidad de cosas los oficiales que la tropa, y que que al interior de la policía hay un clasismo exagerado. Cuéntame si eso es verdad y exactamente cuáles son los detalles. Hay un fuerte clasismo y hay un fuerte racismo. Frente al clasismo hay dos componentes. El componente de la jerarquía de los oficiales y hoy en día el componente del nivel ejecutivo. Para comenzar, desde el inicio de la carrera, hay personas que no tienen los suficientes ingresos para llegar a la Escuela General Santander y tienen que pasar por las escuelas de patrulleros. Y luego sí, pensar si tienen una carrera universitaria, llegar a ser parte de la oficialidad. En los reglamentos está la posibilidad, pero en la realidad no existe. No existe porque no le permiten, no le permiten eso. Ya que sí veo que a nivel institucional no se permite que las clases de abajo asciendan en esa jerarquía. Eso repercute en todo, hasta a nivel salarial. Pero ¿cuáles son las trabas que les ponen, por ejemplo, a los patrulleros para que lleguen a ser oficiales? Cuéntanos un poquito en detalle. ¿Cuál es la traba? La primera traba es, en el reglamento está, pero los oficiales, los comandantes no permiten que se llegue allí.
Hubo en los años 90 la posibilidad de que un curso formado por suboficiales y agentes llegaran al nivel de oficiales, pero no permitieron que se siguiera haciendo esa clase de cursos. Hoy es muy raro el del nivel ejecutivo que logra ser oficial. Hay una política de no aceptarlos. Cuando los aceptan, comienzan a estigmatizarlos. Ejemplo, a nosotros nos decían el curso sartén, porque pasábamos de sargentos a oficiales. Entonces y no nos permitían acceder a los cargos el personal de fila, como ellos decían, los que egresaban de la Escuela General Santander como bachilleres y luego como oficiales, no permitían que uno llegara a ciertos cargos. Y poco a poco nos fueron sacando, y creo que hoy en día ya no hay ningún oficial de los que fuimos suboficial en ese entonces. Pero hoy en día está cerrado. Es tanto que hay algo. De la Escuela General Santander, las personas que van salen como administradores de policía. A ninguno del nivel ejecutivo o de los suboficiales les permiten tener ese grado, acceder a ese grado de administrador policial. En CESPO, que es donde se forma en maestrías y en especializaciones al personal supuestamente profesional de policía, no pueden ingresar allí, no los dejan ingresar. O sea que no está permitido en la práctica que el nivel ejecutivo llegue a ser oficial. ¿Y cuál es el objetivo? Porque en cualquier cuerpo militar yo creo que la gente quiere ascender. ¿Cómo es posible que una persona se meta, por ejemplo, de patrullero sabiendo que nunca va a poder ascender? ¿Cuál es el objetivo de esa estratificación, de ese clasismo? El objetivo, y usted mismo lo dice, es por el clasismo. Y eso viene desde la formación. Es tanto, yo veo ahí una unión, así como se le enseña al personal a tomar como el sinónimo de comunista, al socialista, al líder social, al integrante de un partido político X de izquierda o de avanzada. A todos ellos se les estigmatiza diciendo que son comunistas y son enemigos del Estado. Al interior de la institución, las personas que vienen de esos estratos bajos todavía siguen siendo estigmatizados y no se les permite ascender a los más altos grados y a los más altos cargos. Inclusive, te digo, hay personal del nivel ejecutivo con excelente formación en universidades de Colombia, pero no les permiten a ellos ser oficiales, porque se les niega esa posibilidad. Pueden tener los estudios, y pueden tener las destrezas, las habilidades, pero no se les permite. Ahora seguimos con los detalles de esa estratificación, de ese clasismo tan miserable que hay al interior de la policía. Pero Diego, ¿tú crees que eso se refleja en la brutalidad policíaca? Quiero que nos cuentes un poquito cuál es tu opinión y cuál fue el informe de Naciones Unidas que este jueves hizo en Colombia sobre brutalidad policíaca. Pues Pablo, acá lo que hay que mostrar es que hay víctimas y victimarios. Y los policías, hay que decirlo, también en muchos casos son víctimas y víctimas de ese clasismo. Y víctimas de esa exclusión, de esa presión, de ese autoritarismo que no solo se da con la ciudadanía, sino al interior de la policía. La tasa de suicidios de la policía es 3 veces más alta que el promedio de tasa de suicidios de un colombiano promedio. ¿Por qué? Porque las condiciones socioeconómicas son miserables, porque las condiciones psicológicas son impresionantes, porque las presiones, porque esa fuerza, pero además porque hay una estructura cultural que te obliga al autoritarismo, que te dice, eres gay y eres enfermo. Como lo dijo este fin de semana el comandante general de la policía de este país,
que prácticamente había que convertir a esas personas porque prácticamente tenían el demonio adentro. Y si tú tienes que una quinta parte de las policías probablemente sean homosexuales, trans, qué sé yo, que tengan un género y unas, digamos, tendencias sexuales diversas, y te tratan así, pues esas estigmatizaciones son muy fuertes. Pero acá hay tres cosas de manera muy breve y contundente, Pablo. Lo primero, al interior de la policía hay clasismo, al interior de la policía hay autoritarismo, al interior de la policía es eso que llaman techos de cristal, que lo estoy usando de manera muy imprecisa porque se trata para hablar de las mujeres, pero que tú llegas y no puedes subir más. Y los ascensos son a dedo, los ascensos son politizados, los ascensos son arbitrarios. Y eso es lo que tiene que reconocer una transformación policial. Y producto de eso, pues tú muchas veces sales a la calle con rabia, con indignación, con sentimiento de injusticia. Pero a su vez la doctrina que te están dando adentro es una doctrina basada en el enemigo interno. Cuando tú sales a una protesta, no sales a garantizar la protesta. Cuando tú sales a la protesta, no eres un servidor cuyo ciudadano joven está exigiendo un derecho constitucional, no. Cuando tú sales a una protesta, sales producto de unos cánticos absolutamente machistas y agresivos y sales a reventar también el mundo, porque el enemigo es el joven, porque ese chico tatuado con aretes, ¿sí? Es una lacra para la sociedad y hay que de alguna manera eliminarla. Entonces esa doctrina hay que transformarla. Y lo tercero, Pablo, que yo creo que hay que decirlo de manera muy clara. Acá nosotros, si la institucionalidad justifica violaciones de derechos humanos, acá hay una patente de corso para violar derechos humanos. Si le pegaron o lo mataron fue por algo. Cuando yo estuve repartiendo este fin de semana, la semana pasada, volantes para invitar a gente a la Asamblea Popular a la reforma de la policía en el Portal de las Américas, en el Portal de la Resistencia, les dije, para evitar todo lo que pasó acá. Y 4 mujeres, 4 personas, 2 mujeres y un hombre, y 2 mujeres y 2 hombres me dijeron, si los mataron o si les pegaron fue por algo, angelitos no eran. Entonces, acá hay una patente de corso desde nuestra cultura para que eso pase. Y segundo... Ese es el equivalente a no estarían recogiendo café, ¿no? No estarían recogiendo café, exactamente. Y Omar y Pablo, frente a esos homicidios que cometieron los generales, los comandantes, pero frente a la masacre que hubo en Cali en el 2021, frente a la masacre que hubo el 9 de septiembre acá en Bogotá, frente a esas violaciones de derechos humanos que nosotros hemos denunciado, torturas, ¿cuántos judicializados hay? No nos olvidemos que acá la justicia penal militar, la jurisdicción, y con eso termino, Pablo, la jurisdicción penal militar, cuando le llega un caso que no debería ser así porque es violación de derechos humanos, cuando les llega un caso de asesinato, de tortura, de violación, eso se dilata. Pero cuando un comandante recibe una orden en Caquetá por parte del presidente de este país a decir, usted no va a masacrar niños como ha sucedido siempre que hay este tipo de fenómenos en Colombia. Usted no masacra, usted no bombardea, porque niños no vamos a bombardear. Ese comandante obedece y hoy, por la justicia penal militar, está encarcelado. Acá hay una asimetría muy grande. El que quiere cuidar derechos humanos lo encarcelan y el que viola derechos humanos lo dejan en impunidad. Está libre. El mensaje es absolutamente... ¿Cuál es el resumen del informe de Naciones Unidas, Diego? El informe son 3 cosas. Una, que acá hay prácticas sistemáticas de violaciones de derechos humanos. Eso no es solo una palabra, Pablo, sino que acá no hay situaciones circunstanciales. No fue solo un error. Parece que acá hay una estructura, acá hay una intención, acá hay una responsabilidad de mando. ¿Quién dio la orden de todo esto? Y el informe de Naciones Unidas nos dice, ojo, porque eso tiene que cambiar y aquí hay una estructura institucional que está quizás cooptada. Segundo, que lo dice muy claramente, acá se necesita una reforma policial estructural frente a la forma en que opera la justicia, frente a la doctrina, frente a los enfoques territoriales, los enfoques de género, pero también frente a los traslados por protección, pero también el desmonte del ESMAD. Ahí todos esos puntos los pone el informe y lo que nosotros añadimos es esta reforma estructural tiene que ser también una reforma construida popularmente, es decir, democráticamente, con conversaciones y construcción de sentido compartido diversa.
Y tercero, no todos los policías son criticables y reprochables. Hay policías admirables. Pero lo que sí muestra este informe es que acá hay un ataque sistemático a la protesta. Lo que sí muestra este informe es que institucionalmente, en la estructura institucional, la policía pareciera que está entroncada con la ilegalidad. No solo con la violación de derechos humanos, sino también hay que decirlo, con el narcotráfico. Y termino con esto. El parqueadero de la Metropolitana de Bogotá, el parqueadero atrás de la Metropolitana de Bogotá, es de las ollas más grandes de América. Estás hablando del parqueadero de la Policía Metropolitana de Bogotá. Estoy armando una metáfora, Pablo, perdón. O sea, digamos, es el parqueadero, pero lo que quiero decir es exactamente atrás de la Metropolitana de Bogotá, donde parquean carros, pero no es el parqueadero. Sí, pero exactamente atrás de la Metropolitana de Bogotá, a 10 metros. Es la olla más grande de América Latina. Eso es absurdo. Y la policía no sabe. ¿Por qué en el 60%, según informes de la Personería, de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las ollas de esta ciudad están alrededor de los CAIs? Y nadie se entera de nada. Porque todos sabemos cómo son las rutas de robo de celulares desde todo Bogotá, que llegan a Mosquera, a Faca, Fontibón y de derecho al centro de San Victorino, y esa ruta todo el mundo la sabe. Todos sabemos cuáles son las 6 casitas de aquí a Fontibón y de Fontibón a Faca, donde están los celulares robados, y nadie sabe nada. ¿O es que acá hay una trinca y una complicidad que tenemos que develar? Lo sabe todo el mundo menos la policía, ¿no? Omar, y siguiendo con el tema de la discriminación al interior de la policía, ¿cómo es posible que exista una prima de orden público que es del 25% para los oficiales y de solo el 15% para los patrulleros, que son los que realmente van a los sitios de peligro? Por decir muchas de las cosas que discriminan a los policías en el tema de salarios, pensiones, etcétera. Cuéntanos ese panorama y cómo es posible eso. Hay una fuerte brecha a nivel salarial. La base de los patrulleros sale más o menos con 2 millones de pesos, un patrullero, un subteniente sale con 3 millones de pesos, pero los oficiales, el que logra llegar a general va a salir con 21 millones de sueldo mensual, y el comisario, el que alcance más, va a salir con 5 millones. ¿Qué pasa? Pero no solamente es esa prima de orden público, es una prima integral que tienen los oficiales, es otra prima de dirección que tienen los oficiales y es una prima de alto mando. Pero a ello se suma que todos esos beneficios económicos que tienen, ellos tienen otros. ¿Cómo qué? Oye, tienen conductores y escoltas. Tienen conductores, tienen carros para su servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando hablamos nosotros de presencia policial y dicen que no hay suficientes policías para prestar el servicio militar, el servicio a la comunidad, ese servicio social, más de 15,000 policías están custodiando y manejándole los carros a los oficiales. Más de 15,000. Y eso es una cifra alta, ¿no? Más o menos la institución policial hoy está como en los 166,000 personas, de los cuales más o menos oficiales hay 7,400 y del nivel ejecutivo son 130,000. ¿Qué más les puedo decir? Pero espera un momento, Omar, un momento. Me estás diciendo que hay una cantidad de personas que van a estar trabajando como patrulleros, por ejemplo, y están realmente al servicio de los oficiales. Claro. ¿Cuántos miles de policías me has dicho que están en eso? Más o menos 15,000 policías en un promedio a nivel nacional son los que le prestan el servicio de escolta a los oficiales y les manejan los vehículos los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Eso significa que hay algunos oficiales
coloque usted que tienen mínimo 6 personas No. a su servicio, a su servicio. Bueno, Y eso es tenaz. Yo miro las policías de Europa, miro que el oficial es el que maneja su carro. Allá en Colombia no sucede eso. En Colombia eso es corrupción. Es más, no solamente patrulleros, usted encuentra que hay intendentes ahí al servicio de ellos, no de la ciudadanía, sino de ellos. Omar, ¿y cómo es eso de que a los oficiales se les paga prima de riesgo y no se le paga a los patrulleros? ¿Cuándo ha visto en un coronel o un general asesinado y cuántas veces hemos visto a patrulleros asesinados y cómo es posible que ellos sí no cobren prima de riesgo? No es que no la cobran, lo que pasa es que los estatutos no les permiten. Ellos tienen, vea, los oficiales tienen muy buenos patinadores en el Congreso y para llegar y impulsar leyes, normas que les favorecen a ellos y no al nivel ejecutivo. Entonces, ese es un problema. Es más, en estos momentos, ¿qué pasa? La prima de riesgo es un dinero que recibe cierto personal y no es en todo el país, sino en zonas específicas que están catalogadas como de alto riesgo. ¿Listo? La prima de orden público es otra. Entonces, no todos reciben estas primas de acuerdo a los decretos y reglamentos que saca el Congreso. O sea, ellos mismos desde el comienzo llegan y dicen, esta prima de orden pública es para los oficiales, suboficiales. El nivel ejecutivo solo va a recibir, ejemplo, el 15%, los oficiales el 25%. Ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pero en la norma es donde estipulan eso. Y como ahí quienes encargan de pagarle los salarios a los policías, entonces cumplen las normas y por eso no reciben ciertas prebendas. Perdón, antes de que se me vaya la idea, lo de vivienda fiscal, lo del subsidio de vivienda. Los patrulleros tienen derecho a 52 millones, los oficiales a 102 millones. ¿Por qué? ¿Y qué me dices de los colegios y de los clubes de policías? ¿Un patrullero puede entrar al club de la policía tranquilamente o hay clubes diferentes para cada uno? ¿O cómo es la cosa? Pueden entrar a los clubes asignados para ellos, pero no pueden ir al de los oficiales. Tus hijos, ahí también la clasificación, la estratificación es también visible. Hay colegios exclusivos para hijos de oficiales. En esos colegios para hijos de oficiales no pueden asistir el hijo del sargento o el hijo del patrullero. No existe eso. No, tenaz. Es clasista, es clasista. Clasismo, pero del clasismo más descarado. Diego, ¿tú sabías esto, que había colegios para oficiales de policía y colegios para los hijos de la tropa? Y clubes también para unos y para otros? Yo no tenía Es ni idea. absolutamente intolerable, digamos, desde una perspectiva moral y democrática, digamos. Es decir, maltratar a las personas vía discriminación y exclusión en general es absolutamente nefasto, más aún para niños o niñas o adolescentes, porque ellos, digamos, sufren sin comprender qué está pasando, porque la única interacción que quieren tener es el juego, el aprendizaje y demás. Y segundo, en una democracia, quien tiene que, digamos, tramitar los conflictos de manera no violenta de una democracia, pero además que puede empujar y profundizar la democracia, es una policía que se construya también desde la inclusión. Y esto lo que hace es claramente mostrar un gesto antidemocrático, totalmente antidemocrático, y que las emociones son muy complejas.
Porque Pablo y Omar, miren, los estudios muestran que muchas de las razones de la violencia es violencia estructural, es violencia cultural, tiene una cantidad de complejidades, pero muchas de esas obedecen a las profundas inequidades, entre otras, por las indignaciones, las rabias y los odios que tú concentras y que sales allá. Y entonces tú estás viviendo esta exclusión, te dan un bolillo, te dan un arma y estás afuera para vengarte de todos esos, eso es una bomba de tiempo. Pero además, ¿en qué país se le ocurre a uno? Uno es por el club que va, y además la formación que reciben, porque además la formación es absolutamente inequitativa. Entonces, acá nosotros tenemos una estructura que claramente no profundiza la democracia, y frente a lo que nos dice Omar es muy delicado, porque en general la exclusión no puede existir. Pero frente a la institución que debería, o sea que no hace, en general no hace, profundizar la democracia, pues lo que tú estás haciendo es dándole más gasolina para que sean más autoritarios y para romper más esas brechas. Omar, ¿y qué es lo que está haciendo este general Sanabria, director de la policía, que tiene a todo el mundo de cabeza? ¿Cómo es que un general de la policía, comandante de la policía, se mete casi como de líder religioso? ¿Cómo se come esa vaina? ¿Cómo es posible que eso sea posible a esos niveles? O sea, el que no sea católico fundamentalista, entonces no puede estar en la policía, no lo ascienden. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es esa locura? La sociedad se da cuenta, ustedes se dan cuenta del fenómeno hasta hoy, pero es un fenómeno que viene de antaño. Yo entré a la policía en 1980 y desde allí nos obligaban a ir a misa 2 veces al día. ¿Qué dice? Muchos obligatorio. Obligatorio, 2 veces a la semana. Muchos, antes de sacar el servicio, los ponen a rezar. Eso existe. Lo de Sanabria simplemente fue que llegó y se atrevió a decir y a mostrar eso a la luz pública. La dirección general también, cuando estuve allí, había misa y tenía uno que ir. Yo decía, oye, ¿por qué nos obligan a ir a misa? ¿Por qué? Y en las estaciones de policía, en los comandos, y más aún fuera de Bogotá, fuera del nivel central, los abusos hacia el personal es más grande. El problema es tan grave que cuando Diego habla de la violación de los derechos humanos en la policía, más o menos en un mes se presentan 12,000 quejas de violaciones de derechos en la policía. Ellos tienen un sistema que nosotros implementamos, el sistema de atención al ciudadano, y cuando en el año 2003, en 2005, recibíamos más o menos 15,000 quejas por año. El año pasado, en 3 meses, se recibieron más de 83,000 quejas por abusos de la policía, pero no hacen nada. ¿Qué es lo que pasa con estas cifras? Que la policía las amaña, las oculta y nadie se da cuenta. ¿Cómo así que una institución de 160,000 hombres y mujeres se da el lujo de tener más o menos 80,000 inconformidades al año? Pero ¿eso es producto de qué? De lo que se está viendo. Ese trato que me dan al interior de la institución, cuando salgo a la calle, lo reproduzco. Claro. Y es tan fuerte esa presión interna que muchos de esos suicidios que Diego está hablando no son suicidios, son asesinatos que llegan y se ocultan bajo el suicidio. Muchos de los que aparentemente salen en las noticias de que este policía se suicidó ha sido víctima de un asesinato que ha quedado allá en la impunidad y que nadie se atreve a denunciar. Y no es solamente en la policía, en las Fuerzas Armadas también sucede eso. Es un fenómeno de todas las Fuerzas Armadas. Cuando miro esto, por esa razón es que la policía no va a permitir
la reforma en cuanto desprenderse del Ministerio de Defensa. Y ahí se va a caer todo. ¿Por qué? Porque es que pertenecer al Ministerio de Defensa se les puede dar una formación militar del enemigo interno y es el problema. Bueno, espera un momento, que la gente ya se está perdiendo. Se está perdiendo la gente. Vamos por puntos. Listo. Quieren reformar la policía. ¿Cuál es el principal punto o los principales puntos de esa reforma? El principal punto, yo creo que Diego sabe más, pero antes de darle la palabra a Diego, digo lo siguiente: la policía no va a permitir salirse del Ministerio de Defensa porque va a perder la doctrina militar, va a perder los oficiales, el club militar, y van a perder otras prebendas. Y van a perder esa facultad que la justicia penal militar los investigue ante actos de violación de los derechos humanos cuando están en el servicio. O sea, quieren seguir siendo un cuerpo militar. Sí. Diego, cuéntanos. No, yo creo que acá, digamos, frente a lo que se está diciendo, tocan un punto que es fundamental y no es trivial solo en términos institucionales, sino en términos de construcción de doctrina y de transformación de comportamientos y apego a la ley. No es que se vaya a solucionar todo, pero es un paso muy importante. Pasar la policía al Ministerio de Defensa a un ministerio civil, eso va a tener implicaciones en la estructura de la policía, muchas veces en ese sectarismo, exclusión, clasismo y discriminación que estamos viendo, pero también en repensar la institucionalidad y en transitar de una lógica de guerra, de una lógica militar, de una lógica de enemigo interno a una institucionalidad en construcción de paz y de garantía de convivencia y transformación de conflictos de manera no violenta. Claramente no quieren y ya uno sabe que no lo van a hacer. Pero no quieren. ¿Quiénes? ¿Quiénes no quieren? ¿Cómo? ¿Quiénes no quieren? La policía y gente al interior del Ministerio de Defensa. Entonces estamos en un bollo, Pablo. ¿Por qué? Porque entonces están mandando estudios técnicos como un berraco para decirle a la policía, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y al presidente, no es pertinente mandar la policía a otro ministerio. Eso es un bollo. ¿Cuáles son algunos argumentos? Si tú le mandas la policía al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia con justa razón va a decir, no, espérese. O sea, yo ya tengo mis retos y tengo mi ministerio, usted me manda a la policía y me copta el Ministerio de Justicia. Y yo ahí no puedo trabajar. O sea, esto se vuelve un bollazo. ¿Sí me entiende? Entonces, no, el Ministerio de Justicia, listo, el Ministerio del Interior. No, pero es que yo estoy preocupado por el tema político, porque pase la reforma pensional, de salud, laboral, todas. Y ahora usted me mete la policía. No, espere. ¿Qué tendríamos que hacer? Y eso lo he pensado mucho. Nosotros necesitamos 3 retos inmediatos, porque si no, el tiempo, el costo de oportunidad va a ser muy alto. Primero, generar una presión social muy alta. O sea, los chinos y las chinas tienen que generar una presión para exigir que la policía se vaya al Ministerio de Defensa. Esos chinos tienen que hacer presión, pero además nosotros necesitamos una alternativa viable en 2 sentidos. Técnicamente hablando, es decir, el armatoste institucional tenemos que tenerlo muy bien armado, construido participativamente, pero con pertinencia técnica y que no nos vaya a salir un boomerang. Y presupuestalmente muy bien jalado. Es decir, nosotros tenemos que poderle decir a José Antonio Campo y a Petro, parados frente a frente, esto no le va a costar más de $500 millones ni de fundas. ¿Por qué? Porque lo que usted hace es rearmar el ministerio, rearmar la policía, pero los costos se siguen manteniendo. Lo que usted hace es trasladar los costos, pero esto no va a ser billonario. Y lo que tenemos que hacer es que lo que pasó con el Ministerio de la Mujer, que lo admiramos, que nos parece fantástico, que Frank esté ahí, es un hit, pero eso tiene que ser operacional, eso tiene que ser operativo, claro. Eso tiene que ser eficiente, eso tiene que generar transformaciones. Ahí tenemos que estar todos y todas. Pero un momento, Omar, sí, con este sí, tema de la reforma, si tienen que salir las cuentas, eso tiene que ser viable económicamente.
¿Cómo va a Sí. ser eso viable económicamente si se van a seguir manteniendo esas prebendas, esos clubes, esos lujos, esos colegios No, para entonces en la oficiales? reforma institucional, Pablo, ¿Mm? ese es brillante tu punto. Es exactamente lo mismo la reforma pensional. Y además, quien se lleva más de las pensiones del país, vaya coincidencia, son los militares de alto cargo. Ah, Se sí. llevan alrededor de una séptima parte de las pensiones de este país. Entonces, es exactamente lo mismo. Tú mandas esto a la policía. Te Sí. estoy diciendo, a este ministerio que sería un nuevo ministerio de seguridad y convivencia, yo lo he llamado de confianza y seguridad y paz. Lo mandas ahí, ¿sí? Y en esa reestructuración institucional, tú quieres estar en el club militar, dale, paga como pagaba mi papá cuando yo tenía 5 años. Mi papá le quitaban un hígado cada mes, pero nos encanta el club militar, pues uno paga. Y Pero va. que el que pueda pagar también sea el que ha podido escalar de manera meritocrática, democrática, porque se la ha jugado y no ha dado de manera autoritaria y arbitraria. Entonces, todas esas prebendas, Mm. esta reforma las puede bajar. Los ascensos, Pablo. Los ascensos al interior de una ley, pero también de cómo armas la institucionalidad, te permite que los ascensos sean realmente democráticos, meritocráticos, con unos criterios donde las organizaciones sociales, como no sé si Omar está en este momento en Estados Unidos o en España o en Italia o en Turquía, no sé dónde, pero digamos, en muchos Mm. países los ascensos son vigilados. Las organizaciones de derechos humanos tienen derecho a veto. Claro. Sí, ¿Cómo pueden Uno de estar cada dándole cuatro. medallas y ascensos a gente que tiene falsos positivos, no? No, pero es ¿Qué que pasó con mira, los falsos positivos que les dieron medalla, Omar? Cuéntanos eso porque eso es muy grave. uy, ¿qué pasó? Eh, Les dieron medalla, pero también recursos los mandaban al exterior. Algunos ahorita de los que están en la JEP están diciendo que devuelvan las medallas, pero la lata, más no, porque hay ciertas medallas y ciertas condecoraciones que tienen derecho a cierto dinero. Pero devuelven la lata, pero no el dinero que recibieron. Mm. ¿Ya? Llegan y se arrepienten, pero no están devolviendo las recompensas en dinero que recibieron por los falsos Mm. positivos. No sé, de eso nadie está hablando. Pues creo que ahí la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual respeto y admiro, pero creo que se está quedando corta frente a esas sanciones que debe colocar. Y lo mismo, hablando de los falsos positivos, ahí están es buscando que los que jalaron el gatillo se arrepientan, pero los que dieron la orden, la institución, el Ministerio de Defensa ha salido a pedir disculpas por eso, pero es que no solamente es pedir disculpas, es generar toda una ideología, toda una formación para que los policías de Colombia y los soldados no salgan a buscar a un enemigo que le han creado en su imaginación. Y cuando el enemigo no se habla, se asesina, se elimina. Sí, la solución colombiana a los problemas. Pero una cosa, ustedes dos que han estado siempre tan atentos, siempre tan valientes en estas luchas que les ha costado tantas amenazas, persecuciones y tal, ¿actualmente se sienten con garantías para seguir esta pelea? Yo veo que tú sigues viviendo fuera del país, Omar. Por ejemplo, ¿piensas regresar? ¿Tienes garantías para regresar? Para poder hacer parte de esa reforma a la policía, porque yo creo que tú serías una persona imprescindible. Si este vídeo lo ve alguno de los asesores militares del ministro de Defensa, de la policía, de Petro, que sepan que tiene una de las personas que más sabe, posiblemente, sobre todos los problemas de la policía, que lo ha vivido en carne propia. ¿Tú piensas regresar al país, Omar Eduardo? Sí, uno sueña, el exilio es duro, rompe huesos, pero no tengo garantías para regresar. Es más posible. El Clan del Golfo a mí me declaró objetivo militar. Me perdonará el Clan del Golfo, pero los policías y los militares a los que se señaló, a los que se les ha dicho, ustedes cometieron falsos positivos, ellos no perdonan. La institucionalidad no perdona. ¿Le tienes más Ahí, miedo a la policía que al clan del Golfo? claro,
A los militares, a los policías, se les tiene más miedo porque conozco, he estudiado las estrategias que ellos llegan y hacen. En Colombia fácilmente se puede llegar a la persona más honesta, volverla delincuente de la noche a la mañana, la estigmatizan, les crean expedientes falsos, o por el contrario, sale a la esquina y le pegan una puñalada, dicen que, no, eso es delincuencia común, y no van a mostrar de que es un asesinato político, un asesinato ordenado, orquestado. Y eso pasa, eso pasa. Cuando dije que en Colombia eran solamente del 2002 al 2010, eran 10.000 falsos positivos, se quedaron cortos. Pasa algo, le voy a decir a Diego y a Pablo lo siguiente. Solamente, para que miren ustedes la gravedad del fenómeno, solamente en el gobierno de César Gaviria, de 1990 al 94, fueron más de 9.700 ejecuciones extrajudiciales. No lo digo yo, lo dice la Procuraduría General de la Nación. De 1990 al 94 fueron más de 9.700 ejecuciones extrajudiciales que nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Miren. ¿Cuántos pueden ser entonces el total de falsos positivos? Tú que eres una autoridad en el tema y te la has pasado años investigando esto. La voy a dar la cifra más corta. La cifra más corta que llevo, que puedo llegar y mostrar en este momento, pero que se supera, son 22.000 ejecuciones extrajudiciales. 22. Época de Uribe. Y me voy con cifras oficiales. Únicamente con cifras oficiales. Época de Uribe, en 1402. Ejecuciones de la Unión Patriótica, 5.700. Las ejecuciones de César Gaviria, 9.700. Ahí nomás sume eso. Por eso estoy en contra de las estadísticas, de los datos que ha manejado la Comisión de la Verdad. Ellos solamente dicen que son 8.800. Yo creo que toda la gente que nos está yendo de tener la carne de gallina, algunos deben estar llorando de la rabia, y todas estas familias, muchos de los cuales pues han pasado por aquí, muchos de los cuales han sido amigos y gente que los quiere a ustedes mucho por esta pelea, viven en esa constante indignación cuando estamos hablando de más de 20.000 falsos positivos en Colombia, ¿no? Estamos hablando de cuántos cientos de miles de personas, de dolientes que tienen ese dolor y que ven toda esta impunidad y que siguen teniendo un cuerpo de policía con estas características. A mí esto me parece una vergüenza, sinceramente. Yo creo que esto es una de las cosas más urgentes de cambiar de este gobierno, esto y la justicia. Imagínense si seguimos teniendo un fiscal como el que tenemos ahora, una procuraduría como la que tenemos ahora, un registrador como el que tenemos ahora. O sea, ¿qué país vamos a tener? Diego, ¿cuál es la jugada política ahora ahí al interior de la alcaldía ante el tema de la policía? Porque yo veo que Claudia López no ha sido sino otra rueda más en este eje de autoritarismo y de impunidad de la policía, porque sus demostraciones durante la protesta social francamente dejaron mucho que desear. Vimos falta de transparencia, pero por otra parte vimos que la policía se le salía de las manos todo el tiempo, que ella realmente no tenía el poder que supuestamente debe tener como alcaldesa de Bogotá. Cuéntanos un poco cuál es tu... Yo quisiera decir tres cosas puntuales, pero también aprovechar la pregunta anterior, Pablo, para poner una alerta, no sobre mí, que digamos eso es lo que menos interesa, sino aprovechar la pregunta. Las condiciones de seguridad y de vida se han incrementado en términos de riesgos y de riesgos para estos muchachos. O sea, los muchachos que hicieron parte de primera línea, que estuvieron en el estallido, los muchachos que protestaron, son muchachos que en muchos casos han sido estigmatizados, criminalizados, hostigados, perseguidos, se les meten a las casas,
les hacen seguimiento, les hacen llamadas, les hacen amenazas. El muchacho que perdió el ojo hace 15 días, hace 20 días en la protesta de la Universidad Nacional, estaba recibiendo amenazas 2 semanas antes de que le dispararan para quitarle el ojo. Le dispararon a la mamá, la ahorcaron, casi ahorcan a la mamá, le dispararon a los pies al muchacho. Y qué casualidad que cuando el muchacho va a protestar en la Universidad Nacional, ese mismo muchacho es al que le disparan y pierden los ojos. Ese es el resumen de lo que está pasando. Ese muchacho se quería ir un día antes y no se pudo ir porque el único mecanismo que encontramos, quizás por falta, digamos, de movimiento mío, era por la policía, una persona muy confiable, porque queríamos meterlo, digamos, con todas las de la ley. Y era muy confiable. Pero claro, esta gente dice, ni de funda. El muchacho va al otro día a protestar y le quitan el ojo. Entonces las condiciones son absolutamente infames las que están ¿Y por qué no han desmontado el SMAT, Diego? ¿Cómo? ¿Por qué no el nuevo gobierno, por qué no ha empezado a desmontar el SMAT? Entonces esa fue la discusión de la asamblea que tuvimos el sábado. Toda la asamblea giró alrededor de la necesidad, la urgencia de desmontar el SMAT y le vamos a entregar eso al gobierno. Y ahí, con toda, digamos, la fe, la confianza que tenemos en este gobierno del cambio, sí tenemos que exigir, porque nos comprometimos en campaña, que el SMAT hay que desmontarlo. ¿Cuál es el tema que tú tienes? Y ahí viene el otro tema, unas condiciones políticas, unas condiciones en el Congreso y unas condiciones en la policía, donde te van a hacer una resistencia berraca para desmontarlo. Hermano, pero yo no tengo ni idea de eso. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso lo decide el presidente, el Congreso. Tú puedes hacer dos cosas, Pablo. Tú puedes desmontar el SMAT, en el sentido de que es un decreto que se pastrana por un decreto transitorio. Un decreto de presidencia, pues tú dices, listo, ya, se acabó el tiempo, chao, adiós. O sea, ¿el presidente podría desmontar el SMAT si le da la gana con un decreto? Sí. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes que tener una policía antimotines muy bien armada y el problema no es desmontarlo en el decreto, sino qué vas a hacer una vez lo desmontes y cómo esto haces una transición y cómo creas una policía antimotines en clave de garantía de protesta y no de eliminar la protesta. Y todo eso es lo que yo entiendo que hay que hacer, ¿sí? Pero esa presión hay que hacerla. Ahora, también tú puedes meter un artículo complementado con lo que yo estoy diciendo en un proyecto de ley donde dice se desmonta el SMAT y se crea participativamente una policía antimotines con estos 5 banderas o estos 5 principios. Eso le da mucha más fuerza porque lo ata a una política de Estado. ¿Me explico? Y no solo es un decreto presidencial que tú puedes sacar a la topa tolondra. Diego, ¿Sí? hermano, tú que has jodido tanto con todo lo que has denunciado y tú estás por Bogotá andando por todos los barrios y todo eso. Yo sé que a ti la gente te adora porque lo sé. Te has ganado el respeto de la gente, pero hermano, a ti no te da mucho respeto lo que nos está contando Omar, que ha estado por dentro, ¿no te da mucho respeto todas estas denuncias que has hecho por tu seguridad personal? Pues, Pablo, no sé, pues son cosas que pasan y yo creo que la mejor protección que uno ha aprendido es como hacerlo público. O sea, como que si uno se blinda con la comunicación pública, pues el riesgo disminuye. Y yo, pues, sí, a veces siento, pues, una bobada, pero a veces siento miedo, y hace como 1 mes y medio sí confieso sentir un miedo, no solo por mí, sino como por mi familia. Pero te confieso que, y es una cosa muy harta, pero te confieso que a mí lo que más me da garra, lo que más me da es como la profunda asimetría de la que ustedes hablaban al principio. Es decir, yo tengo una serie de condiciones, pero tengo que decir que pues me hacen un examen, riesgo extraordinario, una cantidad de cosas, y como que el Estado trata de blindar de alguna manera ese tipo de circunstancias. Pero el 80% de los chinos y chinas que se han jugado la vida por la vida están desesperados. Y hay 300 en la cárcel todavía, hermano. Hay 300 en la cárcel y los estamos mandando al monte, Pablo. Y no es porque sean unos guerrilleros degenerados que están volviendo a las disidencias y entonces están metidos ahí. No, están en pobreza extrema. Aquí en esta ciudad, en el borde entre Kennedy y Bosa,
en Lijacá, en el Lo Tolima. primero era que tendrían que cambiarle el nombre a las disidencias, porque las disidencias no son disidencias. La mayor parte de los que están en las disidencias son nuevos reclutas. No son Exacto. disidencias de las FARC, son nuevos reclutas. Exacto, tienes O sea, razón. es que, a ver, los jóvenes colombianos, muchos de los jóvenes colombianos pobres, humildes, tienen muy pocas opciones para sobrevivir. Muchos de ellos tienen que optar entre o ser guerrillero, o ser paramilitar, o ser criminal, o meterse a la policía, porque piensen lo que está pasando en el campo y en el resto del país en el tema industrial y de supervivencia. Es una opción ser policía. Mucha gente Es se una mete opción. como una opción de vida. Es una ¿Cuánta opción. gente, Omar, se mete realmente en la policía porque tiene vocación de policía, tradición de policía? ¿Y cuánta gente se puede meter por simplemente tener un sueldo? Los estudios que hice dentro de la institucionalidad encontraba que más o menos el 8% tenía ese perfil para ser policía y ese otro 92% tenía más perfil para ser militar. La policía recibe más gente con perfil para ser militar que para ser policía. ¿Por qué? Porque es que al militar se le dice atención firme, media vuelta más, y obedecen. En cambio, un policía con criterio, que sea reflexivo, que ame los derechos humanos, es capaz de ponérsele firme a un general y decirle, mi general, usted me está mandando a asesinar y yo no voy a asesinar. Mi coronel, usted me está mandando a robar y yo no voy a robar, porque si no robo para mí, mucho menos voy a robar para usted. O sea que nos debería quedar a todos clarísimo, clarísimo, clarísimo que la policía tiene que ser un cuerpo civil, no depender para nada de lo militar. Habría que desmilitarizar no solo al ESMAD, sino a toda la policía, ¿no? Sí. Claro. Pero la tendencia en el mundo entero, es que uno ve unas policías muy militarizadas, con unos Pero ¿en armamentos dónde, tenaces. Pablo? Pablo, si tú ves, esa pregunta es clave. Tú ves lo de Ingelheim y entonces tú ves los países con mayor desigualdad, pero también los países con valores tradicionales muy católicos, digamos, con muy autoritarios, y ahí esa es tendencia. Pero los países más democráticos, donde además hay menor inequidad y donde hay una garantía de derechos, donde hay un Estado robusto que está en eso, ahí la policía es profundamente civil, profundamente civil, y las violaciones de derechos humanos son mínimas. Y las protestas no terminan en lo que terminaron en este estallido. Y ahí termino con esto. Nosotros necesitamos dos cosas. Una, decirle a la alcaldesa Claudia López frente a tu pregunta. Aquí hubo graves violaciones de derechos humanos. Dependiendo del diagnóstico, es que el remedio que tú des como médico va a ser justo o no. Aquí nunca hemos hecho un diagnóstico justo, porque por asuntos quizás publicitarios, no sé de qué tipo, no se admitió que hubo graves violaciones de derechos humanos. La CIDH nos tuvo que decir eso y darnos la razón a Susana Muhammad y a mí. Y esto es gravísimo porque aquí se niega información, aquí se estigmatiza a quien denuncia. A mí me han estigmatizado. Cada 2 meses me estigmatizan por alguna denuncia y termina siendo cierta. Y lo tercero que sí lo digo, hay una serie de críticas, hay una serie de, digamos, de distancias que uno puede tener. Pero en esta apuesta de cambio, en esta apuesta por hacer esa reforma a la policía, en esta apuesta por profundizar la democracia, las siguientes votaciones territoriales en octubre son claves. Porque si nosotros dejamos que la derecha retome la fuerza territorial, esto es una hecatombe. Y así lo digo de manera clara. Entonces, el reto que tenemos en octubre es voten y voten masivamente. No estoy diciendo que voten por mí, voten por quien quieran, en todo Colombia. Pero es que tú te vas a presentar a la alcaldía o algo. No, pero no, cuenta. Esto es palabras mayores. Aquí no hay pelos en la lengua. Cuenta. Eso sí es una sorpresa. Cuenta. Pues vamos a jugar en la consulta del Verde a la alcaldía de Bogotá, precisamente, Pablo, para que esa fuerza autoritaria, esa fuerza que apoyó a Rodolfo Hernández, esa fuerza que tiene una serie de evidencias, de prácticas irregulares, que tiene denuncias en la Procuraduría, que tiene investigaciones en la Contraloría, no se tome el Verde y no se tome Bogotá. Acá nosotros necesitamos ampliar y profundizar la democracia, empezando por Bogotá, para dar ese ejemplo de que todas las apuestas también desde lo nacional
se aterricen y se territorialicen. ¿Y quién más se va a presentar a esa consulta del Verde para la alcaldía? Esa fuerza de la que yo hablo es la fuerza que encarna Carlos Amaya, que es el exgobernador de Boyacá. Es la expresión expedita del atajo. A ver, ¿Carlos Amaya se va a presentar a la alcaldía de Bogotá? Parece que sí, parece que sí. Será de broma. Parece ¿no? que sí. Y en el podcast del viernes pasado con María Jimena Duzán, no sé si puedo aquí mencionar eso. Sí. Ariel Ávila defendiendo a Carlos Amaya y poniéndolo de candidato como si fuera el candidato verde. Ariel Ávila está pegando unos patinazos últimamente muy tenaces. Entonces, los atajos más grandes que él ha denunciado de manera admirable. Hijo de madre. Y ahora defendiendo un atajista de este tipo, no. Mire, póngale cuidado a la cara de Omar. Omar, ¿y tú qué opinas de nuestro ex ministro de Defensa Molano como alcalde de Bogotá? Porque ese también quiere ser alcalde. Póngale cuidado a la cara. Bueno, hay un problema y se lo voy a contestar con la siguiente frase. Durante los últimos 3 años se ha incrementado bastante fuertemente la violencia, la violación de los derechos humanos por parte de los policías. ¿Por qué se ha incrementado esto? Por 3 referentes sociales. Primero, cuando el presidente Duque, después de que los policías salen y asesinan a varios ciudadanos en Bogotá, después va a un CAI, los felicita, los abraza y los coloca así. Y se disfraza de policía. Se disfraza de policía. Mala referencia que él lleva a los policías a decir: yo puedo matar, puedo hacer todo lo que se me dé la gana porque el presidente me acompaña, no hay procuraduría, no hay nada. Los mensajes que ha mandado la señora Claudia defendiendo a la policía también es otro problema. Pero también lo que decía desde el Ministerio de Defensa este señor Molano, son referentes sociales que afectan negativamente al interior de la policía, pero que hace que el personal salga a violar derechos humanos, a asesinar, porque nadie los va a juzgar ni les va a decir nada. Uy, eso sería un mensaje muy tenaz. Ojito, gente con Molano, alcalde. ¿Quién más está para alcalde que pueda tener ese tono autoritario militarista? Diego. Pues está Diego Molano. Hay todo un espectro, digamos. Diego Molano, que dejó una huella imborrable en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿no? Ahí de corrupción y de cosas. Está, digamos, de toda esta capa que le ha hecho resistencia como al cambio, que está Carlos Fernando Galán, está Pinzón también. Está Molano, está Oviedo. ¿Qué pasa con Pinzón, Omar? ¿Qué pasa con Pinzón? Con Pinzón, mire, Pinzón salió a defender fuertemente los falsos positivos y en el Congreso llegaba y se rasgaba las investiduras, su traje, diciendo que las Fuerzas Armadas no eran capaces de acometer eso y que nadie se debía meter con las fuerzas militares de Colombia. Pinzón es un peligro para la democracia colombiana, un peligro para la ciudad de Bogotá. Igual de lo que es Molano. Molano. ¿Quién más está, Diego, para alcaldía? Está Oviedo, que parece, digamos, outsider y todo el rollo. ¿Cómo hace uno para terminar hablando así como habla ese hombre? O sea, ¿qué tiene que haber vivido? ¿Dónde tiene que haber estudiado? ¿Dónde tiene que haberse movido para terminar hablando como habla ese hombre? A mí me llama la atención esa forma en que yo soy bogotano. Los bogotanos no hablan así. ¿De dónde sale esa forma de hablar tan curiosa? No estoy juzgando otra cosa, simplemente es que me llama la curiosidad eso. Primero, pues la forma de hablar que había que entenderla, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que una cosa y nosotros no podemos caer en miopías. Oviedo puede ser un candidato del Centro Democrático, oficial o no oficial. ¿Ah, sí? Y sus banderas no son ancladas en profundizar la democracia, porque, ojo, nosotros tenemos que entender una cosa, y lo digo yo, que fui el cabeza de lista del Verde.
que estuve en el proyecto de Claudia y que me distancié muy prontamente por las incoherencias y el autoritarismo. Tú puedes defender causas demócratas, como profundizar la democracia desde los derechos del LGBTI, desde derechos de las mujeres en algunos sentidos, no en todos. Pero eso no te hace un proyecto político demócrata, porque tú puedes hacer eso y a su vez puedes mandarle el ESMAD todos los días a los jóvenes. Tú puedes hacer eso y decir que los venezolanos son los responsables de todos los homicidios de esta ciudad. Sí, ya lo vimos, sí. Tú puedes hacer eso y decirle a un habitante de calle, trabaje, su merced trabaje y no me moleste. Tú puedes hacer eso e incrementar de manera absolutamente injustificable, no el rescate social de esta ciudad realmente, sino meterle más plata a los operadores de Transmilenio. Tú puedes hacer eso y que la directora de la UAS en el Centro Internacional reciba 1.500 millones de pesos para coimas. Y eso no profundiza la democracia, eso profundiza la corrupción y no asume los recursos públicos como recursos sagrados. Entonces, ojo, porque quien hable lindo, además de manera un poquito rara, como dice Pablo, y que dice cosas, pero perdónenme, Bogotá no y yo quiero mucho Chapinero, yo quiero mucho Usaquén, la quiero muchísimo. Pero Bogotá es más que Chapinero y Usaquén. Y un alcalde no puede gobernar a la luz de Bogotá y Chapinero. Porque es que yo no sé si el profesor Oviedo conoce Bosa a fondo. ¿Sí? Tunjuelito. Las conflictividades sociales, ambientales de la medialuna sur de esta ciudad. Pero eso no se hace, digamos, con videos, eso es callejeando. Claro. Eso es escuchando. Eso es yéndose a las 4 de la mañana ya. Oye, ¿y Carlos Carrillo también se va a presentar para alcalde o no? Entonces, de este lado se presenta Carrillo, se presenta también quizás Luis Carlos Leal, creo que Mafer Rojas también se quiere presentar. Bolívar parece que no, pero hay que ver si se presenta. Está Guillermo Alfonso Jaramillo. Bolívar no sé si se vaya a presentar o no. No ha parado de viajar y de mirar ciudades, yo no me creo que no se vaya a presentar. Entonces habría que ver, es posible que quiera... Oiga, hermano, no, de verdad que el panorama que le hemos dado a la gente hoy con el tema de la policía nos ha dejado a todos pensando muchísimo y definitivamente el próximo alcalde de Bogotá tiene mucho que decir, el presidente ahora tiene mucho que decir. Estamos ante una reforma de un cuerpo que tiene que pasar a ser un cuerpo civil que proteja a los ciudadanos y no una cosa que nos produzca pánico a todos. Tanto pánico nos produce, sobre todo porque hay una maquinaria detrás de tantísimo dinero, de 160.000 hombres, de un clasismo increíble al interior de esa institución. Yo no sabía que había colegios para los agentes y colegios para los hijos de los oficiales y clubes para uno y clubes para otro hasta hace muy poco tiempo, ni toda la cantidad de discriminación que hay con las primas de peligro, con los planes de jubilación, todo es una discriminación y un clasismo descarado. Entonces yo quisiera, para terminar, que Omar cerrara el programa lanzándole un mensaje a la ciudadanía, por lo menos de esperanza de que estas nuevas reformas van a seguir adelante y de que vamos a tener un futuro que podamos volver a tener personas como tú en la institución o por lo menos asesorando a la policía. Creo que es necesario salir a la calle a acompañar la reforma total de la policía, una reforma desde su estructura, desde su esencia. No, Colombia no está para una reforma más o menos de una persona que no se baña y que solamente cada 4 o 5 días compra ropa nueva, se coloca la ropa nueva y se echa perfume. Eso no debe ser la reforma, porque la reforma que se han hecho hasta este momento en la policía han sido eso, solamente una reforma en traje, más no en su estructura, más no en su esqueleto. Y lo otro, no comprendo por qué muchos veteranos, por qué muchos policías y militares se están oponiendo a la reforma a la salud, porque miren ustedes el hospital militar, miren el hospital de la policía, sanidad de la policía, la corrupción tan bárbara y cómo están atendiendo al personal.
Y si hablamos de clasismo, el clasismo se ve más en sanidad, porque si se enferma el general, es muy diferente que se enferme el patrullero. Por eso se La oponen. atención en medicamentos. Es más, allí en el hospital hay un pabellón especial para los oficiales. Y la otra gente, los subordinados, los subalternos, como ellos llaman, dónde los colocan y cómo los atienden. Uy, amigos, ustedes dos son unos berracos, los quiero mucho. Todo lo que han dicho hoy son palabras mayores. Muchísimas gracias. Espero tenerlos aquí muchas veces, y no solamente con este tema, sino con muchos otros. Muchísimas gracias, Diego. ¿Algún mensaje de despedida para todos estos bogotanos que están esperando qué va a pasar? La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Artículo 22 de la Constitución. Lo tenemos que interiorizar como si fuera el mejor poema que hayamos parido en Colombia y encarnar a Bogotá desde esa perspectiva.